Leticia, muchas gracias. Un saludo a todos los participantes. Un gusto volver a compartir este espacio con todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir la presentación. Permítame. Y le vamos a dar ampliar nuestra presentación. Vamos a tratar a retomar la lección número 9 con el contenido de lo que habíamos recibido la vez anterior. Bueno, entonces, habíamos visto en la lección número 9 los verbos regulares que finalizan o la desinencia es en omega, ¿cierto? Y habíamos visualizado varios aspectos importantes en cada uno de estos verbos a los cuales nos estamos presentando. Habíamos dicho que cada verbo tiene una raíz, ¿cierto? La pusimos ahí como vestido como de color verde. La parte que no varía, que no cambia, se llama la raíz, ¿cierto? En algunas gramáticas hablan de tema, pero bueno, raíz o tema. Y esta raíz es la parte que no cambia, que no varía, es siempre la misma. Y habíamos colocado el otro aspecto fundamental para la construcción de un verbo, que era la desinencia. La pusimos con un color amarillo, y esa sí es la que va fluctuando, cambiando a medida que se hace el verbo, que se conjuga el verbo. Entonces habíamos dicho, por ejemplo, en el verbo desatar, es el verbo lío, en la primera persona, lío, yo desato. Y esa es la forma en la que se presentan los verbos en griego, no en infinitivo como lo hacemos en español, sino en la primera persona del presente indicativo, o sea, el yo desato. Del verbo desatar, yo desato, diríamos. Bueno, en segundo caso, la segunda persona, lieis, él desata. Tercera, lieis, él o ella desata. En el plural, liome, nosotros desatamos. Liete, vosotros desatáis. Y tercera, plural, liusi, ellos desatan. Entonces decíamos que lo que está en verde es la raíz y lo que está en amarillo es la desinencia. Bueno, entonces reconocemos el primer verbo en omega regular, el verbo desatar, en presente indicativo activo, correcto. Y además tiene unas marcaciones que son el acento, en este caso un acento agudo que está presente en todas las formas del verbo. Bueno, entonces aquí estamos empezando a retomar el concepto de un verbo regular en omega. Listo. Habíamos colocado o puesto algunas formas para guiarnos y para practicar, que eran los verbos. Después en el vocabulario, después de la preposición peri, encontramos una serie de verbos que se comportan de la misma manera, se conjugan de la misma manera que el verbo de referencia que hicimos, que fue el lío, y iniciamos con el verbo blepo. ¿Recuerdan? Blepo. En verde está la raíz y en amarillo está la desinencia. Aquí estamos presentando la primera forma en presente indicativo activo. Entonces, relativamente nosotros estamos acostumbrados a decir el verbo ver, que es un infinitivo, pero realmente sería yo veo, ¿no? La forma en la que se presenta el verbo. Entonces, primer verbo, blepo. Habíamos hecho algunos ejercicios donde íbamos colocando las desinencias propias de la conjugación, y si tuviésemos el verbo blepo ahí, entonces yo veo, entonces la raíz blep más la desinencia omega, primera persona. Segunda persona sería lo mismo, blep más la desinencia eis, o en tercera, blep más ei, ¿cierto? En el plural, la raíz blep más omen, blepomen. Segunda plural, blepete,
Y en tercer lugar, blepo, blep, más usi, blepusi. Aquí hemos conjugado el verbo yo veo, o verbo ver. Y así, consecutivamente, el verbo grafo, que es el verbo escribir, o yo escribo, dioco, seguir o perseguir, ejo, el verbo tener, el verbo colío, estorbar, el verbo lío, que ya lo presentamos, desatar, y el verbo pempo. La recomendación que habíamos dado en la clase anterior era tomar cada uno de estos verbos y practicarlos, escribirlos, conjugarlos, manteniendo la raíz y dejando que cambie la desinencia en cada uno de las personas, ¿no? Primera persona, segunda persona, tercera persona, tanto del singular como del plural. Bueno, y también habíamos visto ya algunos sustantivos de la tercera declinación, ¿cierto? Habíamos mencionado, creo que habíamos declinado el sustantivo mujer, esposa, gyne, gynaikos, de la tercera declinación. Y entonces esos comportamientos, bueno, la tercera declinación es un poco distinta en su manera de funcionar con respecto a la primera y a la segunda. Va teniendo algunos pequeños cambios. Vamos a ver más ejemplos, tranquilos, más ejemplos con más explicaciones de cómo se comporta un sustantivo de la tercera declinación. Bueno, y por último colocamos un adverbio pospositivo en nuestro contenido. Esta lección 9 pues era un poco breve, lo habíamos asimilado con la anterior, la 8, que era un poco larga. Aquí voy a presentar algunos de los ejercicios que acompañan la lección, algunas frases que podemos empezar a conocer cómo se comportan, cómo funcionan y pues, como cierta didáctica o pedagogía de lo que vamos a encontrar. Entonces aquí encontramos un conjunto de frases, 10 frasecitas bastante sencillas para ver cómo empezamos a trabajar, a conectar las frases con verbos, ¿cierto? Con verbos, en este caso pues de presente indicativo, y vamos a ir anexándolos con la siguiente lección que vamos a tener hoy, que es la del imperfecto. Entonces estas frasecitas son bastante sencillas, ya habíamos visto por allá en una lección anterior el verbo ser en imperfecto, que era el verbo en, perdón, les pongo aquí para que completen la forma de la palabra, traía un espíritu suave aquí encima, le estoy poniendo aquí encimita, y un circunflejo superior. Entonces, ese es el verbo ser, era o estaba. Entonces, si nos dicen la frase, dice estaba o era. Después viene la siguiente palabra, que es la palabra ojlos, que trae también un espíritu suave aquí encima de la O y un acento agudo también en la misma parte. Entonces, en ojlos, que es la palabra pueblo, ¿no? Era o estaba el pueblo. En la siguiente palabra, la preposición perí, estaba aquí en el vocabulario de esta lección número 9, perí, pongo aquí un acento agudo, perí, en ojlos perí, entonces la perí significa alrededor, en torno a, pues era o estaba el pueblo, en torno a ton, artículo, tiene acento, en este caso es agudo, porque está con, perdón, grave, y el sustantivo y es un, trae un espíritu suave aquí, y un circunflejo sobre la Y. Entonces lo que estamos viendo aquí es una frasecita muy sencilla que dice, era o estaba el pueblo, ¿no? En torno o alrededor de Jesús. Esa es la frase. Como van a ver, estos vocabularios, eso que está presente aquí en la lección número 9 y en las alrededores, están todas puestas en la gramática. Y así vamos a seguir acompañando las diferentes frases que nos sirven para profundizar los contenidos, los ejercicios que estamos haciendo. Entonces, la primera frase que hemos
puesto como propuesta es era o estaba, óculos, puede ser el pueblo o un pueblo, perí, alrededor, en torno de, y es un, ¿no? El Jesús. Entonces, esa es la forma de la. Y así, pues, la idea es, guiándonos con la primera, poder trabajar en tiempo independiente las demás frases. ¿Correcto? Entonces, ese es como el contenido de lo que habíamos abordado. Presento estos ejercicios porque a la próxima semana ya nos aparecerá algún ejercicio evaluativo y de la misma manera que funcionan estos ejercicios es que vamos a evaluar. Espero que para esto sea claro para todos. Bueno, entonces todas las frases que se están utilizando están presentes aquí en los ejercicios hasta esta lección. Bueno, entonces pasamos, no hay ninguna duda, pregunta, aclaración, voy a pasar a la siguiente lección que corresponde hoy, la lección número 10. Vamos a trabajar algunas frases, pero he querido que veamos en primer lugar aquí un textico, un pequeño texto del inicio del Evangelio de Marcos, que está puesto, perdón, le quito estos rayones que estaban fruto del ejercicio anterior, un texto que está en el código sinaítico, se llama código sinaítico, perdón que por acá mi hijo está saltando y apareció. Códex Sinaítico es un uncial del siglo IV donde está el testimonio de alguno de estos evangelios. Aquí estamos en el Evangelio de Marcos. Y lo quería presentar porque hay varias cosas. Uno, el texto griego del Evangelio de Marcos está en mayúsculas, es un texto mayúsculo. Si ven las letras, todas son mayúsculas, ¿cierto? Y además, la escritura es continua. Están unidas las palabras, las letras, una detrás de la otra. Entonces, ¿qué implica? Que tenemos que saber dónde inicia la palabra y dónde acaba para poder leerla. La primera palabra, si ustedes me permiten, voy a poner aquí una rayita ahí para guiarnos, ¿cierto? La primera palabra es arge, arge. ¿Lo ven? Con esa rayita con la que separé, arge, texto mayúsculo. Entonces, principio, principio, ¿cierto? Vamos a ver la siguiente palabra, bueno, la primera frase del Evangelio de Marcos, arge tú. ¿Quién me diría dónde inicia y dónde acaba el artículo? A ver, espero que algunos se me emocionen y me diga, profe, sigo yo. A ver, arge, primera palabra, la siguiente palabra, tú, ¿dónde cortaría? A ver, ¿quién me dice cuáles son las letras? Eso ya lo saben porque ya hemos estudiado varias lecciones y desde la lección 1 con el alfabeto ya vamos reconociendo las palabras, ¿cierto? Entonces, arge, tú. A ver, no sé si alguno se animó. Pongámoslo por acá. Voy a hacerlo con rojo. A ver. Es la tau, la omicron y la y, ¿cierto? En griego. Entonces se lee tú. Es un diptongo o u, pero se lee u. Tú. Entonces, arge, tú. Entonces, van reconociendo las primeras dos palabras del Evangelio de Marcos. Arge, tú. Correcto. La siguiente palabra, a ver, en la transcripción que pongo debajo es argetú, sería euangeliu, euangeliu, ¿cierto? Empieza con la epsilon, alfa, gamma, la primera G suena N, ¿no? Euangeliu. Entonces, ¿hasta dónde iría? ¿Quién me dice?
Gender dice en las dos palabras siguientes hasta la I. Hasta la I. Correcto. Estoy cortándolo aquí con color rojo. Gracias. Entonces mire que queda Evangeliu, principio del Evangelio. Y aquí viene un detallito que es importante. Resulta que algunos de estos papiros o códices traen frases o palabras comprimidas. No viene plena, sino comprimida. Y resulta que por eso tiene una barrita en la parte superior y solamente trae una porción de la palabra. En este caso, la primera I, la iota, y después la Y, con lo cual la palabra continuaría acá, ¿sí? Y es lo que estoy aquí señalando, que está colocando solamente el inicio de la iota y el cierre de la Y, con lo cual queda contraída la palabra, ¿correcto? Entonces, Jesús o Jesús, ¿no? Está recogido con la primera parte de la letra y la final, ¿sí? Entonces, ahí dice Jesús, pero está comprimido, llamémoslo así, ¿cierto? Una forma de leerlo. Y lo mismo nos va a pasar en la siguiente palabra de Jesús, después Christu, lo van a ver. Encontramos la primera palabra del alfabeto en J, ¿no? La J y la Y. De Christu encontramos solamente la parte abreviada. Bueno, resulta que algunos textos, algunas lecciones o testigos del Evangelio nos leen solamente hasta ahí. Arge tu Evangeliu Jesu Christu. Entonces sería el inicio del Evangelio de Jesús Cristo, o de Jesús el Cristo, forma de traducirlo. Y resulta que hay unas paréntesis en los pergaminos, que es como un añadido, y ahí encontramos, ¿cierto? Otra Y, y una Z, Y. Entonces resulta que están metidas como entre la mitad. Permítame, yo aquí hago con otro color, lo muestro. Aquí, si ven entre el renglón superior primero y el segundo, hay, ¿sí? Unos pedacitos chiquiticos como un añadido. A eso corresponde la gamma de Jesús y la siguiente de Feu, hijo de hijo, hijo de Dios, ¿no? Entonces, si lo leyéramos completo, entonces sería Arge tu Evangelio, entonces principio del Evangelio de Jesucristo, de Jesús el Cristo, Huiu Feu, hijo de Dios. Bueno, de ahí para allá ya empieza el otro versículo del Evangelio de Marcos con el versículo 2, bueno, pero no quería meterme ya, sino solamente mostrar el primer versículo con esta particularidad de cómo se encuentran los códigos, los códices, los unciales, por allá este es del siglo IV después de Cristo, y es uno de los códices importantes, códice Vaticano, que salvaguarda la forma del Evangelio de Marcos en mayúscula, es un texto mayúsculo. Bueno, este era un aperitivo, quería hacer un aperitivo para nuestra clase de hoy al ver cómo exploramos, y mire que ya nosotros ya hemos leído y sabemos la palabra arge, lo hemos visto al principio, conocemos el artículo tu, que es un artículo en genitivo, euangeliu es un sustantivo, ¿cierto? Es neutro, entonces el artículo es también
neutro, y viene el sustantivo Jesús y Cristo, Cristo, y un añadido que es el ui o cu, ¿no? Entonces, bueno, esa es como un aperitivo, decía yo, para que veamos para qué nos sirve lo que estamos empezando a aprender en nuestro curso de griego. Bueno, entonces vamos a iniciar. Perdónenme, entonces voy a cerrar aquí. A ver, le quito estos tachones al ejercicio para que lo vean y nos vamos a la siguiente parte. Correcto. Estamos viendo todos ya el inicio de la lección número 10, ¿correcto? Bueno, pues entonces en la lección número 10 vamos a iniciar a presentar otra conjugación del verbo, ya no en presente de indicativo, sino en el tiempo imperfecto. Por eso lo puse aquí con un amarillo sostenido. El verbo, el mismo modelo del verbo que hicimos desatar, lío, en modo indicativo, es el mismo modo. Ahora, en tiempo imperfecto. El tiempo imperfecto es un tiempo pasado, ¿cierto? Un tiempo pasado que tiene una particularidad muy significativa que considera una acción repetida o continua. Eso lo llaman los expertos en griego el aspecto. Entonces, es un tiempo, la conjugación del verbo en indicativo, tiempo imperfecto, voz activa. Entonces aquí también utilicé el color, la cromía de los colores, para ver cómo se forma, cómo se estructura el verbo en el tiempo imperfecto. Bueno, entonces resulta que el verbo tiene dos particularidades, dos cosas. Lo que está en la mitad, vamos a poner aquí un colorcito, lo que está aquí en la mitad, nosotros ya sabemos que es la raíz. Permíteme, pongo aquí una flecha como en azul y estamos viendo la partícula del verbo en li. ¿Recuerdan que estaba aquí la parte inicial? Pongámoslo como por acá. Li es la raíz, ¿cierto? Li, en todas las formas del verbo. Bueno, junto a la raíz, que no cambia, aparecen dos cosas singulares. Una va a ser las desinencias. Aquí les voy a poner una flecha hacia abajo. ¿Sí? Y en el tiempo imperfecto, las desinencias cambian comparativamente al verbo en tiempo presente. Nosotros en la lección anterior habíamos visto el verbo en presente y las desinencias eran omega, o, eis, ei, omen, et, usi. Pues ahora aquí las desinencias varían un poco porque pasamos a otro tiempo que es el verbo en tiempo imperfecto. La primera persona, vamos aquí, perdón, le pongo yo por aquí un numerito 1. La primera persona tendría una desinencia en om. Y junto a esa desinencia también aparece en verde una epsilon, una E, epsilon, y ese se llama un aumento. Entonces, para construir el imperfecto tenemos que tener en cuenta que la desinencia, en primera persona, un, después si vamos avanzando hacia la izquierda, la raíz, que ya la conocemos, li, y el aumento, que es el que está en color verde. Y este color verde que se llama aumento junto a la desinencia son las dos que van a caracterizar la construcción del tiempo imperfecto. Entonces, repito, tiene una desinencia on en primera persona, viene después la raíz del verbo que ya la conocemos y por último el aumento. Si lo miramos de derecha a izquierda, primero sería desinencia, después raíz y después el aumento. ¿Correcto? Entonces, estamos leyendo la primera persona, yo desataba, ¿no? Tiene un espíritu suave, ahí lo puse en rojo, con un acento agudo, en la E, ep, y raíz
y desinencia. Entonces se lee el león, la lectura, el león, primera persona. Yo desataba. ¿Correcto? Sencillo, ¿cierto? Vamos a repetirlo nuevamente. La primera persona, el león, tiene desinencia, lo que está en amarillo, después la raíz y a continuación en verde el aumento. Estoy haciéndolo de derecha a izquierda para ver la secuencia de lo que tenemos que analizar. Entonces, primera persona, Helium. Lo mismo va a pasar en la de abajito, pongámosle aquí un 2 para saber que estamos conjugando la segunda persona singular, ¿correcto? Chita. Y será Elies. Si se fijan, cambió la desinencia, en la segunda era on, en la primera era on, en la segunda es. Mire que cambió la desinencia, ¿cierto? La raíz sigue siendo la misma y el aumento es el mismo. ¿Cómo se lee? Elies. Elies. Ahora voy a invitar a uno de nuestros participantes para que nos ayuden también a leer y practicamos la lectura. Entonces, segunda, Elies. Ahora igual, vamos para la tercera persona del singular. Aquí una flechita. Y igual vemos, cambió la desinencia, ya solamente es epsilon, desinencia raíz igual, lío que no cambió y el aumento que no cambió. ¿Cómo se lee? Elie. Pero además, por aquí aparece, les voy a poner con otro colorcito. Con otro color aparece una N eufónica. Estoy poniendo aquí una flechita para que la vean. Esta palabra en tercera persona puede ser Elie o Elien. ¿Por qué? Porque está propuesto para evitar unos sonidos, unas cacofonías, mal sonido. Entonces la N, dependiendo con quién se va a encontrar después en una frase, con cómo termine la palabra, entonces para evitar un mal sonido, esta tercera o puede ser Elie o Elien, dependiendo. Entonces hay dos formas de leerla. Entonces, en el singular tenemos primera persona, Elion, segunda, Elies y tercera, Elie. Estamos conjugando la primera, segunda y tercera del singular. Si alguien quiere ayudarnos para verla, las tres formas básicas de este verbo, todavía en singular. ¿Quién se anima? Gonzalo. Gonzalo, entonces, ¿quieres nos ayudas a conjugar estas primera, segunda y tercera del singular? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, Gonzalo. ¿Sería todo más el plural? No, solo el singular. Ah, ya. Sería Elion, Elies y Elie o Elien. Correcto, muy bien, Gonzalo. Estamos haciéndolo despacito y con paciencia. Tranquilo, muchas gracias. Entonces, la primera persona del singular, Elion, la segunda, Elies, y la tercera, Elie. ¿Qué hemos hecho? Añadir una desinencia y un aumento. ¿Correcto? La raíz es la misma. Ahora voy a pasar a presentar la otra forma, el plural, y también voy a invitar a que otra persona, otro participante del curso nos ayude también a leerla. ¿Qué voy a mencionar o a colocar de particularidad? Que en el plural también las desinencias son propias del plural y esta ya la conocíamos. Estoy poniendo aquí un moradito sobre como una flecha encima de la primera plural. En amarillo termina omen, ¿saben? Omen. Después viene la raíz en segundo término y en tercero nuevamente el aumento. Entonces aquí vamos a ver que el verbo en la primera plural se lee y bueno, se movió, un detallito importante, se movió el acento de la tercera sílaba a la segunda. Entonces se lee eliomen. Atención, eliomen. ¿Se fijan? En el anterior era Elion, aquí va a ser Eliomen.
el acento agudo caminó. No sé si lo recuerdan, hemos dicho que los acentos y los espíritus caminan en griego, la forma pedagógica de que se mueven, ¿cierto? Entonces, eliomen, primera persona plural. Entonces, es desatábamos en español. Igual, el segundo plural, ¿no? Igual, la desinencia es ete, reserva la raíz y después la desinencia. Entonces, se leería también el acento de la segunda plural. Se movió de la segunda a la tercera y se lee eliete, perdón, eliete, desatabais. Lo repito, eliete, desatabais. ¿Correcto? Segunda plural. Y una cosa particular, atención, atención, que miremos que la tercera persona plural es igualitica a la primera singular. ¿Sí? Son iguales. Entonces, la desinencia es on, la raíz lu, y el aumento tiene la fuerza en la primera sílaba, igual el acento y el espíritu y el acento. Entonces se lee elion, igual que la primera. Entonces voy a repasarla para que otro compañero del curso nos lea este plural. La primera entonces sería eliomen, desatabais. Segunda, eliete, desatabais. Y tercera, elion, desataban. Bueno, entonces si algún compañero o compañera del curso quiere leer con nosotros, bien, aquí ya veo que alzaron dos la mano. Israel, ahora y después ya te invito también a Wilfredo. Israel. Abre el micrófono, Israel, para que podamos escucharte y leer. ¿Me confirman si está escuchando Israel, por favor? Bueno, entonces como nos tenemos algún problema con Israel, gracias, Omar. Wilfredo, si desea Wilfredo, por favor, abre el micrófono. Sí, muchas gracias, profesor. ¿Me escucha? Sí, señor, lo escucho. Muy bien. Ya. Buenas tardes a usted, profesor, y a todos los audiencia. Bueno, el verbo leo en modo indicativo, tiempo imperfecto, voz activa, en la primera persona plural sería eliomen. Perfecto. Nosotros desatamos. La segunda persona en plural sería eliete, vosotros desatabais. La tercera persona en plural sería el león. Elion. El león. Ajá. Elion. Bueno, Ellos desataban. repitámoslo un poquito más, Wilfredo, si eres tan amable. Entonces hagamos primera plural. Primera plural. Eliomen. Liomen, mire el acento, está en la siguiente sílaba. Perfecto. Liomen. Eliomen. Perfecto. Perfecto. Eliomen. Segunda persona sería eliete. Liete, correcto. ¿No? La tercera persona sería el león. Es drújula. Elion. Elion. Mire que el espíritu acento, y el acento claro. están en la tercera. Sí, señor. Perfecto, perfecto, profesor. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Elion, correcto. Wilfredo, muchas gracias. Muchas A usted, gracias. profesor, gracias. Bueno, ahí vamos todos aprendiendo y vamos viendo, miren una particularidad que tiene este verbo en el imperfecto, que en el singular todos los espíritus y los acentos están encima de la misma epsilon, de la misma e. Entonces, e. En cambio, en el plural, primera plural y segunda plural, cambió el acento, se movió el acento, ¿cierto? De la tercera sílaba a la segunda.
en el caso de primera, eliomen, y igual en segunda, eliote. No así la tercera, que vuelve como a su forma. Sigo viendo a Israel, no sé si pudo abrir su micrófono. Creo que sí, nos confirmas, Israel, si nos estás escuchando. Sonido. Bueno, gracias Omar, por tu gentileza y tu ayuda. Sí, porque no le estamos escuchando y tal vez por eso es la dificultad. Bueno, entonces miren que en este momento, ¿qué ha sido similar o igual en del tiempo presente al imperfecto? Diríamos que la raíz, ¿cierto? Que ha cambiado las desinencias, la desinencia de presente que vimos en la clase anterior, las desinencias eran omega, o, eis, ei, omen, ete, usi, del presente, y ahora estamos haciendo las desinencias del imperfecto, que es on, primera persona, segunda persona, es, tercera singular, o en, plural, omen, segunda plural, ete, y tercera, on. Esas son las desinencias del tiempo imperfecto. Y además, junto a ellas, aparece otra cosa particular que se llama el aumento. Yo le había aquí hecho una fuercita, aquí le estoy poniendo con un moradito, que esta presencia de esa es particular, es una forma que se llama aumento y que está presente en el modo indicativo en los verbos que inician por consonante. Este verbo inicia por consonante, su raíz li, entonces adiciona, aumenta la forma del épsilon, que está en verde, como indicador de que estamos en un tiempo pasado. Entonces hemos encontrado desinencia, raíz y el verbo. Me parece que es importante ese ejercicio. La primera persona entonces sería yo desataba o realmente desataba. Segunda, tú desatabas. Tercera, él o ella desataba. Primera plural, nosotros o nosotras que desatábamos. Segunda plural, vosotros o vosotras desatabais. Y tercera persona plural, ellos o ellas desataban. Una cosa que podríamos ayudarnos, yo suelo utilizarlo con mis estudiantes, señalarles que para entender el significado de este verbo, la terminación, lo que en español nosotros diríamos el tiempo de las habas. Cuando llego al tiempo de las habas, la forma en la que termina, mire, aba, abas, abba, ¿no? Entonces nos ayuda como mnemotecnia para poder saber en qué tiempo estamos conjugando el tiempo imperfecto, el tiempo pasado. Bueno, no sé si de eso haya alguna duda, pregunta o aclaración, porque resulta que aquí estamos viendo un prototipo de verbo que empieza en la raíz como consonante. Lío, esa lambda. Y entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿y entonces qué pasa si el verbo inicia por vocal o por diptongo? ¿Correcto? Vamos a ver ejemplo, la siguiente parte, el siguiente slide. ¿Qué pasará en un verbo imperfecto, indicativo, activo, cuya raíz empezó por vocal o por diptongo? No así como habíamos visto en esta figura, un verbo en consonante.
Voy a pasar entonces a la siguiente slide, si no tienen duda, pregunta o aclaración. Aunque Wilfredo me puede... estaba con la manito levantada. Puede activar su micrófono, Wilfredo. Sí, señora. Sí, muy agradecido. Justamente quería hacer una consulta antes que pase a otro tema. La epsilon va anexada a los verbos que empiezan con consonante en todos los casos. Para el O tiempo pasado, el imperfecto, sí, señor. ya O estamos en el... no va conectada como si fuera un artículo, sino va unida al verbo. Esa era mi pregunta. Está unida al verbo y se llama un aumento. Perfecto. Muchas Sí, gracias, señor. Y profesor. está presente en el modo indicativo. En los otros modos no aparece esta particularidad. Ya pues, Ya. lo Y, miraremos en otro momento. y ese ejemplo se da con todos los verbos que empiezan con consonante. Sí, señor. El aumento en los verbos en consonante. Perfecto, profesor. Muy agradecido. Correcto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Wilfredo, por tu inquietud. Entonces, vamos a pasar el slide. Perdón, voy aquí a borrar lo que puse del anterior. Que son rayones, pero que no se nos junten con otros rayones que tengo yo. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces pasamos, ahí vamos a explicar nuevamente qué es el aumento. Hemos visto que era esa epsilon que estaba al inicio del tiempo imperfecto. Entonces, el aumento, los verbos cuya raíz comienzan por consonante, ya lo hemos mencionado, lío inicia por consonante, forman su imperfecto anteponiendo una epsilon, ¿cierto? Una epsilon. Aumento aquí, la epsilon. ¿Correcto? Anteponiendo una epsilon a la raíz del verbo. Listo, eso ya lo explicamos y ya lo hemos hecho. Esta epsilon se llama aumento e indica que la acción se desarrolla en el pasado. Entonces es una característica del tiempo pasado en estas formas verbales. Bien. El aumento se encuentra solamente en el modo indicativo, como ya lo había mencionado, y además este aumento, el aumento en la epsilon, tiene siempre un espíritu suave. Si ustedes se fijaron en la conjugación del imperfecto, en todos los casos, en la E tenía un espíritu suave, todas las veces. Bueno, eso para los verbos que empiezan por consonante. Ahora, también tenemos que cuando la raíz del verbo comienza por vocal o diptongo, atención, aquí estoy colocando un resaltado, entonces puede ser por vocal o por diptongo, atención, la raíz empieza ya no por consonante, sino por vocal o por diptongo, el aumento se hace alargando, ojo, el aumento se hace alargando la vocal correspondiente de acuerdo a una tablita de alargamientos, que diríamos aquí una tablita, una regla que aparece ahí. Entonces, la segunda posibilidad de este aumento es cuando el verbo comienza por vocal o por diptongo. Entonces, la vocal, la correspondiente vocal, se alarga. Entonces, vamos a ver qué es eso. Imaginémonos cualquier verbo que empieza por vocal. Aquí en la lección estábamos empezando a poner algunos verbos, como el verbo airo o el verbo acuo, ¿no? Entonces, imaginémonos que el verbo empieza por A, cualquier verbo que comience por A, ausano, por decirlo. Entonces, la vocal, estoy aquí señalando, me indica, sí, estoy en verde señalando la letra alfa, la vocal alfa, ¿cierto? Y estamos diciendo que cualquier verbo que empiece por
vocal o por diptongo a, ¿cómo va a hacer, cómo va a construir el alargamiento de su verbo en imperfecto? Con la conveniente, la forma de la vocal alargada. La vocal a, su alargamiento es eta. Entonces, imaginémonos que tenemos el verbo, voy a poner aquí, el verbo hago, o el verbo acuo, miren el acuo. Estoy escribiéndolo acá. Acuo. Poniéndolo aquí adicional. Acuo. Y poniéndolo en moradito, la forma del, pues tiene espíritu A, acento agudo en la Y, y voy a ponerlo con otro color, la desinencia, que para el presente indicativo sería omega, ¿no? Entonces, acuo. ¿Cómo se forma el imperfecto de este verbo? Fíjense que la alfa, que es la primera letra, la primer vocal de este verbo, empieza por alfa. ¿Cuál será su respectivo alargamiento? Entonces alargamos con la eta. La eta está alargando a, pongo otro colorcito para que veamos la forma del acuo. Miren, la raíz lo va quedando o u, acu, y la desinencia, ¿cuál sería? De primera persona, podríamos decir que es on. Entonces, ecuon, ecuon. ¿Están viendo? En el ejemplo que coloqué. Entonces, en esta palabra, acuo, el verbo acuo, que empieza por alfa, para construir el imperfecto, entonces debemos conocer cómo se comporta cuando alarga a un tiempo pasado. Entonces, alfa se volvió eta. Ponemos, sustituye o absorbe, que digamos correctamente, esa E absorbió la alfa, se alargó, se volvió eta, queda la raíz Q y la desinencia on, ecuon. Así estamos empezando a formar el verbo. Entonces, así como alfa, que se alarga en eta, vamos a ver un segundo ejemplo aquí. Tenemos a epsilon, ya conocemos la vocal epsilon. ¿Cómo se alarga? Se vuelve eta, la respectiva vocal larga. Entonces, cualquier verbo que utilizásemos de esa manera, por ejemplo, el verbo comer, comió, es tío, ¿no? Pasa en el alargamiento, la E se vuelve eta. Igual, siguiente ejemplo, voy en ese mismo orden, en esa línea. Si un verbo empieza por la vocal omicron, su alargamiento será la respectiva vocal larga, que en este caso será la omega. ¿Correcto? Entonces, alfa se vuelve eta, o epsilon se vuelve eta, o omicron se vuelve omega. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos mostrando 3 alargamientos según corresponda a la palabra que, al verbo que estamos utilizando, si es un diptongo. Igual va a pasar con los de la vocal, igual que con los diptongos. Entonces aquí, en la segunda línea, estoy aquí señalando alfa junto a iota, que es un diptongo, 2 vocales juntas, diptongo, ¿no? Si vamos a a convertir, a conjugar el verbo en imperfecto, esa raíz en diptongo AI se va a volver, estoy poniendo aquí una flechita,
la vocal larga eta. ¿Sí? Ahí, entonces se vuelve E, el alargamiento. Igual si un verbo en su diptongo, estoy en la segunda, EU, epsilon, y, va a hacer el alargamiento, su respectivo alargamiento, un detalle, aquí estoy poniendo una flechita, la vocal epsilon, que es breve, corta, se vuelve larga, estoy aquí señalándola, y la y continúa igual, o sea, su alargamiento será eta y, ¿correcto? Igualmente, en este otro, en el diptongo OI, omicron iota, su alargamiento corresponderá a la vocal larga, en este caso, omega. ¿De acuerdo? Entonces, esta segunda línea nos muestra 3 diptongos, AI, que vuelve eta, EI, que se vuelve eta y, o el diptongo OI, ¿cierto? Que se vuelve omega. Y tercero, voy a cambiar de tinta. Otro diptongo, alfa y, lo estoy colocando con azul, señalado con azul. Esa, se dan cuenta, la primera vocal es corta, la segunda es larga, entonces alarga solamente la alfa, se vuelve eta, y la y preserva en el diptongo eta y, ¿correcto? En los siguientes casos, iota y y de sí mismas son vocales largas, su alargamiento es la misma. Entonces, iota alarga también en iota, o y alarga la misma vocal en y. Entonces, recopilemos. La primera fila tenemos verbos que inician por vocal. Alfa se vuelve eta, epsilon se vuelve eta, o omicron se vuelve omega. Primera fila. Segunda fila, alfa y iota se vuelve eta, epsilon, y se vuelve eta, y, diptongo, y otro aumento, o, y, omicron y iota se vuelve vocal larga omega. Y en el tercer renglón, estoy retomando la idea, el diptongo alfa y se vuelve eta y, y las vocales iota y y son largas en sí mismas, ¿no? Esto es importante entenderlo, que es cuando vayamos a conjugar un verbo en imperfecto que esté utilizando vocales o diptongo. Ese es el comportamiento de estas vocales y de estos diptongos para construir el aumento. Y se hace el aumento alargando las respectivas vocales. Bueno, no sé si aquí me gustaría, bueno, ya aquí veo a Roxana alzando la mano, con mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Una consulta con respecto a la iota, las palabras, a los verbos que comienzan con iota y con y. ¿Significa que esta iota o esta y se conserva o significa que se doblan? No se doblan, es la misma iota y la misma y son vocales largas. Entonces, en sí misma ya está generando un alargamiento. Entonces no es necesario agregar nada. No, es la misma, sí, señora. Ya, muchas gracias. Correcto, Roxana, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que Wilfredo. Sí, profesor, una consulta. En el caso de Amy, porque coincide en tiempo, modo, número y género, ¿se puede dar este caso también? Repíteme, por favor. Del caso del verbo Amy, porque coincide en tiempo, imperfecto, modo indicativo, coincide en número. Me estás hablando del verbo eimi. Sí. Del verbo ser. Es que
Sí, es el, ¿Puede es puede el hacerse este eimi. caso? Claro, Señor, ¿puede hacerse este caso? sí señor, o sea, mire, en el presente indicativo del verbo ser es eimi, Ajá, ¿cierto? Y cuando hacemos el aumento. sí, fíjense, si por allá en la lección número 3 nos mostraban que la conjugación de imperfecto indicativo era emen. Ahí, mire que la vocal, el verbo empezaba por diptongo, i, y el imperfecto es eta. Perfecto, sí, ya me di cuenta. Ya, Entonces, perfecto. mire que ahí sí está ya Ajá, el aumento, sí señor. ajá, sí, Correcto. sí, perfecto, profesor. Excelente, gracias. Muy agradecido. Muy bien, Wilfredo. Muchas gracias por hacernos caer en cuenta. Ya lo habíamos visto en la lección número 3, pero aquí estamos viendo la aplicación de eso. Muy bien, Wilfredo. Muchas gracias. Muy formal. No sé si hay alguien más. Entonces, ¿qué podría recomendar importante de esta asimilación de esta regla que aparece que se llama el aumento? Aumento para las consonantes, los verbos que empiezan por consonante, y el aumento para los verbos que empiezan por vocal o por diptongo que se alargan. Esto hay que hacer como yo utilizo con mis estudiantes, tratar de hacer alguna tablita, ¿no? Para que se den cuenta cuando por ejemplo, la vocal alfa se vuelve eta. Y así, es tratar de hacer un repaso de estos ser arralagado, se me corrió la boca. El uso de la vocal o del diptongo que se alarga. ¿Correcto? Bueno, en la parte superior colocado un detalle que es importante, que hay algunos alargamientos que no son regulares. Aquí estamos hablando de alargamientos regulares. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice aquí en la parte inferior, dice, en el caso del alargamiento de la vocal, bueno, normalmente el espíritu es el mismo de la raíz, no ha cambiado, y existen además algunos alargamientos que son irregulares. Por ejemplo, tenemos aquí como un ejemplo, el alargamiento de del verbo perdón, me les pongo aquí espíritu y acento, aquí con rojo, espíritu suave y acento agudo de ejo, que es el verbo tener. Fíjense que aquí el verbo empezaría, según las normas que vamos indicando, con el alargamiento de la épsilon que se vuelve eta. Pero en esta palabra, en este verbo, el verbo tener, este niño no es regular. Y entonces fijémonos que aquí este es un caso excepcional. El verbo al hacer el imperfecto, fíjense, la vocal épsilon se mantiene y alarga, se vuelve un diptongo, ¿no? Y es irregular su alargamiento. Eijón. En este caso, o en otros tantos, estamos solamente mencionando un ejemplo, a medida que aparezcan estos casos irregulares, pues se van indicando cuándo es regular y no irregular. Pero en este caso, estamos suponiendo que estamos trabajando con verbos regulares. En este caso. Bueno. Entonces, esto es importante retomarlo. Volverlo vamos a ver en la siguiente lección. Cómo se comportó el aumento en verbos consonantes, en consonante, o cómo se comportó el aumento en verbos que tienen vocal o diptongo, que se llama alargamiento. Llamémoslo de esa manera. Bueno.
Entonces, aquí vamos a pasar a la siguiente slide, si les parece. Voy a borrar todas estas cosas que dijimos. Las cosas raras. Bueno, creo que sí. Y junto a este conjugación del tiempo imperfecto en voz activa, modo indicativo, en verbos, vamos a ver otro contenido que es importante, una parte inicial, que es la forma de el verbo, verbos compuestos. Hemos visto, si ustedes me permiten, verbos en presente indicativo y verbos en imperfecto. ¿Por qué vamos a llamar y a evocar la necesidad de conocer los verbos compuestos? Porque resulta que vamos a utilizarlo cuando estemos haciendo el tiempo imperfecto. Vamos a ver por qué. Entonces, los verbos compuestos es el siguiente tema. En el griego existen muchos verbos conformados por la unión de una preposición más un verbo en su forma simple. Voy aquí a reforzar este elemento. Entonces tenemos una preposición, voy a poner aquí en rojo, una preposición más un verbo en su forma simple. Es lo que llamaríamos un verbo compuesto. ¿Correcto? Preposición más un verbo en su forma simple. Ese sería un verbo compuesto. ¿Correcto? Un verbo fusionado, mezclado con una preposición, da un verbo compuesto. Bueno, en estos casos, ahora vamos a ver, el aumento, estamos hablando de tiempo imperfecto, ¿cierto? El aumento del imperfecto se encuentra normalmente después de la preposición. Ojo, después de la preposición, la cual pierde, por ejemplo, según el tipo de preposición, a veces, por ejemplo, una vocal, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Tenemos el verbo apolio, mire, aquí señalándolo. Apolio, que está formado con la preposición apo, ¿cierto? Más el verbo simple, que es lío. ¿De acuerdo a la explicación que estoy dando? Apo, preposición, más el verbo en su forma simple o básica. Entonces tenemos unidos. Apo más lío genera apolio. Bueno, entonces, apolio sería el presente indicativo. Voy a poner aquí una P de presente. Presente. ¿Correcto? Apolio, presente indicativo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el imperfecto de este verbo? Cuando son verbos compuestos. Resulta que entonces, aquí nos estaba dando un aspecto, una señal, que la preposición apo, cuando forma su imperfecto, se le cae una vocal. En este caso fue esta que está en amarillo. Aquí señalarla, en azul. La Omicron se cayó, se le cayó, y de esa solamente quedó en amarillo la preposición up. De apo quedó up. ¿Está ahí muy bien? Entonces, la preposición se le cayó una vocal, en este caso la Omicron. Si vemos, si analizamos, de otro color, tenemos aquí en rojo una flechita, la raíz del verbo, que será lío. Li es la raíz del verbo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó?
entre la preposición y la forma, la raíz del verbo en su forma simple, apareció una E. Una E. Miremosla acá. Esa E es que el aumento que estábamos mencionando en el imperfecto indicativo activo. ¿Sí? Entonces, a la preposición se le cayó una vocal, pero después fue sustituida por el aumento. Entonces quedó AP, raíz LU, y ya las desinencias que estoy solamente mencionando, la de primera persona singular, on, entonces quedaría apelion. Apelion. Unimos, fusionamos que una preposición más un verbo en su forma simple, como el verbo, este verbo lío es una consonante, ¿cierto? En la raíz. Entonces experimenta aumento y ese aumento tapó el hueco, el vacío que tenía la vocal Omicron. Entonces se lee apelion, apelion. Y aquí estamos haciendo el imperfecto del verbo apolio en presente. Entonces está viendo, está aquí colocando presente apolio y el imperfecto apelíon. Entonces será imperfecto. Estoy poniendo aquí una E con P para decir que es una imperfecto. ¿Correcto? Si quieren repito el argumento para retomarlo. Entonces, en griego existen muchos verbos conformados por la unión de ¿qué? De una preposición más un verbo en su forma simple. En estos casos, el aumento se encuentra normalmente después de la preposición, ¿cierto? La cual pierde su última vocal, como en el caso de la palabra apolio. Mire, apolio está en presente indicativo. Ahí señalamos cómo se partió, se dividió apolio en apo más lío. Y cómo hay que tener en cuenta esto para que cuando hagamos el imperfecto, su aumento, ¿no? Hay que ubicarlo después de la preposición y antes de la forma de la raíz del verbo. Entonces, apelion. Entonces, entre la preposición y el verbo en su forma simple aparece el aumento. En este caso, de la preposición apo. ¿Correcto? ¿Me expliqué bien? Si quiere hacerme alguna referencia para yo explicar ya otros comportamientos según otras preposiciones. Sí, Rosana está alzando la mano, con mucho gusto. Abre el micrófono, Rosana, por favor. Sí, profesor, no, lo que pasa es que sí entendí y puse una mano hacia arriba, pero igual ahora que estaba de acuerdo. sí, sí, de acuerdo, Perfecto. sí. ¿Me expliqué Pero correctamente? sí, por supuesto. Y las preposiciones, profesor, están, ¿cuántas son aproximadamente en griego? Uy, son muchas. Muchas. Son Ya, no es como, hartas, son ya. varias, pero vamos a ir tratándolas, desmenuzándolas gradualmente según ciertos grupitos y ciertos comportamientos. Porque, pues, según el comportamiento de la preposición va a tener algunos pequeños giros. Pero voy a mostrar en la primera parte de estos verbos compuestos una porción y en la siguiente lección voy a mostrar otro para tratar de mostrar el comportamiento general de las preposiciones. ¿Correcto? Profesor, y sí, muchas gracias. Y la última cosa que quería preguntarle, los verbos compuestos, por ejemplo, en el caso del español, se llaman perfectos. Ya, por ejemplo, están conformados por el haber más el verbo con participio. ¿Existen ese tipo de verbos en griego? Sí, Sí, exactamente. Lo que gracias. estamos queriendo decir es que la preposición junto a la forma simple es un verbo compuesto, ¿cierto? Y esa tiene esa equivalencia a lo que nosotros volvemos un perfecto o un pluscuamperfecto. Sí, señora.
De acuerdo. Muy bien. Gracias, Roxana, por a la manito diciéndome que sí ha sido comprensible la explicación y además, pues estas dos inquietudes adicionales que nos estás planteando. Bueno, muy bien. Entonces hemos visto una preposición con un verbo simple que tiene una particularidad y es la preposición apo. Se le cayó una vocal y esa vocal es sustituida o ampliada por el aumento en este primer caso. Perfecto. Bueno, resulta que hay otras preposiciones, como en el caso de la preposición peri y la preposición pro, peri y pro, que no pierden la vocal final, como le pasó a apo, ¿sí? Apo se le cayó la vocal final, en cambio peri y pro se mantienen intactas, es la misma, se mantienen iguales en la formación de este ejercicio. Entonces no pierden la vocal final delante de un aumento, lo que daría el siguiente resultado. Entonces estoy mostrando aquí la primera preposición, la peri, más el verbo agó, ¿cierto? Formado con una preposición y un verbo en su forma simple, agó. En presente de indicativo sería periagó. Atención, ponerlo aquí con un resaltador. Esto que estoy señalando aquí es el presente, ¿correcto? Presente de este verbo, periagó. Entonces, fusionado la preposición con el verbo en su forma simple. Entonces aquí vamos a mirar el mismo detalle. Para formar el imperfecto del verbo periagó, ¿qué tenemos que ver? Fíjense que la preposición peri no tuvo ningún cambio. Yo la estoy mostrando y estoy dejando que esté completica, aquí en negrilla, peri, ¿cierto? No se tocó, en este caso, la preposición. Y después viene el verbo agó, voy a resaltar acá, al inicio, agó. Y ese verbo agó, ¿con qué empieza? ¿Quién me dice? ¿Con qué empieza? Es un verbo que empieza en. Alce la manito, ¿quién me dice? Wilfredo. Alfa. Con alfa. Muy bien, Wilfredo. Entonces, si el verbo empieza por alfa y vamos a hacer el imperfecto, ¿qué vamos a experimentar? Un alargamiento. La vocal alfa se vuelve ¿qué? Se vuelve su respectiva vocal alargada, en este caso la eta. Estoy poniendo ahí una flechita, ¿sí? Que nos está mostrando que a alfa, el verbo, se volvió eta. ¿Correcto? Mire que la raíz del verbo, por eso la puse en rojo, la raíz del verbo agó es alfa más gamma. Como se modificó la alfa y se volvió eta, ¿qué nos queda ahí dentro de la raíz? Solamente la gamma, ¿cierto? Ego, ¿sí? Eta más gamma. Y puse en negrilla la desinencia, en este caso del imperfecto primera persona, que es on, y el verbo queda leído periegon, periegon. La preposición no se tocó, la raíz alfa gamma se volvió eta gamma y la desinencia cambió por ser imperfecto a on, periegon, periegon. ¿Correcto? Bueno, entonces mirémonos que en este caso esta preposición no experimentó ningún cambio, ninguna modificación, se quedó quietecita, tal cual, ¿no?
Aquí el verbo que estaba en vocal, pues sí experimentó un cambio porque se alargó la vocal corta, que es alfa, se volvió eta. Bien. Segundo ejemplo, estamos aquí con el primero. Ahora ponemos un numerito aquí. Segunda preposición, que es la pro. Pro. Preposición pro. Tampoco experimenta cambio. Pro se queda quietecita. Y el verbo que viene, ¿no? Que viene en presente indicativo es el verbo vaino. Entonces se forma preposición más raíz del verbo. Entonces, pro vaino. Entonces, mire que esto es presente. Pro vaino, ¿cierto? Cuando formamos el imperfecto, sería pro, se queda igualitico, perdón, yo le señalo aquí, pro, igualitico, ¿cierto? El verbo vaino es un verbo que empieza por vocal o por consonante. ¿Quién me dice? ¿Vocal o consonante? Un participante que me diga sí, no. ¿Alguno que quiere participar? ¿Es un verbo en consonante o en vocal? Uno que abra su micrófono sin problema. Vaino. Estoy señalándome la segunda parte de la preposición. Después de la preposición, el verbo en su forma simple, vaino, es un verbo que inicia en consonante o empieza en vocal. Eso es importante. Wilfredo. Sí, profesor, empieza con consonante. Y Empieza. y hay un aumento, una epsilon. Entonces, sí, señor. Mire que entonces, muy bien, Wilfredo. El verbo, lo poner aquí, lo señalo. La raíz, vain, ¿cierto? Estoy aquí pegándole un rayonazo. ¿Sí? Vain. Como empezó por consonante, muchas gracias, Wilfredo. Entonces experimenta aumento a la raíz que es de consonante, entonces tiene una E. Voy a poner aquí una flechita, a ver si me dejó señalar. El aumento se dio después de la preposición y entre la raíz del verbo. Entonces, pro y vain, en la mitad apareció el aumento. Entonces es una epsilon. ¿Por qué epsilon? Porque el verbo empezó en consonante y la terminación sería on. Entonces se le diría proebainon. Proebainon. Entonces hemos mezclado pro, preposición, raíz del verbo bain, se formó probaino, presente, y el imperfecto será proebainon. Entonces fíjese que aquí ya vamos a empezar a mezclar dos cosas que hemos hecho cuando hicimos el verbo lío en presente indicativo y ahora el verbo en imperfecto cuando estamos mezclando, fusionándolos con preposiciones. Hemos visto ya tres preposiciones. Una, apo, donde se le cae la vocal final. A apo se le cae la omicron. Y dos preposiciones, peri y pro, que no experimentan cambio. Peri sigue siendo peri y pro sigue siendo pro. Hemos hecho que después de la preposición, el verbo ago empieza por vocal, experimenta alargamiento, y en el otro caso, el verbo vain, ¿cierto? Como empezó por consonante, experimenta aumento. Estos son los dos comportamientos. Y vamos a empezar a visualizar el comportamiento del presente indicativo y en otro caso, voy a poner aquí la forma del imperfecto para proebaino,
¿no? Y para provine, correcto. Estoy viendo una mano alzada de Wilfredo, con mucho gusto. Profesor, quería hacerle una consultita sobre el primer caso de, perdón, voy a borrar de mi pantalla. Ya. En el primer caso de APO, ahí cae la Oxylon y se pone la Epsilon. ¿Y por qué en este caso de PRO no cae la O o la Oxylon como en el primer caso? Eso es lo que quisiera saber. No sé Bueno, si... sí, es particular porque hay unas preposiciones que mezcladas se modifican y otras que no. Ese es como el argumento inicial. En este caso, apo se modifica porque la vocal Omicron se cayó, mientras que peri y pro no caen. Entonces, esa no caer de la preposición particularmente genera un comportamiento. Sí, entonces, en este caso, cada preposición tiene un comportamiento según algunas indicaciones que vamos a empezar a visualizar, ¿sí? Esa es la razón que nos está colocando Wilfredo. No sé si te contesté, Wilfredo. Claro, sí, sino que para entender, para no confundirme, o sea que hay otros casos donde realmente el ejemplo que estamos viendo acá de Vaino, no cae la vocal, no cae la Correcto, O, sí. ¿no es cierto? No Vamos a cae. empezar a ver por qué según la preposición hay un comportamiento. Perfecto, profesor, Estamos muy viendo agradecido. solamente Sí. la de apo, que sí le cae, y dos de peri y pro, que no cae. Perfecto, profesor. A medida que vayamos viendo otras en otros verbos compuestos, vamos a ver cómo se comportan cuando se encuentren, se mezclen, se combinen. Bueno, perfecto. También estaba alzando la mano Gonzalo. Sí, profesor, un favor. Con gusto, Tal vez no presté atención a eso o me despisté. Lío es el verbo desatar, o atar, perdón, desatar, ¿verdad? Desatar, sí, como que uno Desatar. suelta los tenis, los zapatos, sí. Ok. Pregunta, apolio, ¿qué es? ¿Qué significa con esa preposición? Apolío, sí, cambia el significado de la palabra. Espérame que me está escogiendo aquí, ya te busco un momentico el significado de la palabra apolio. Dame 2 segunditos y ya te contesto. Estoy mirando aquí porque se me fue el santo al cielo, pero ya te estoy respondiendo. Dame un segundito y ya estoy buscando aquí la equivalencia. Apolio. Un segundo. Mientras me busca para responder una consulta, Sí, profesor. sí, Esa señor. preposición apo tiene un significado fijo para todos los verbos, es decir, los va a variar de la misma manera. No, depende de la combinación que vaya teniendo la preposición, ¿cierto? Apo significa debajo de, ¿cierto? Desatar debajo de, Ok, y naturalmente. Pero entonces cuando se encuentre con otras formas o algunas combinaciones, vamos a ver cuál va a ser el fruto. No siempre es la misma. Oh, ya, y Gonzalo. en el caso de las otras preposiciones, peri y pro, ¿cómo hace la variación al verbo? Las Igual, no tiene un significado definitivo. Peri tiene varios significados y depende de un caso. Por ejemplo, peri es una preposición que rige casos genitivos y acusativos. Según el tipo de caso, por ejemplo, si estamos utilizando una preposición con genitivo, significará acerca de, concerniente a, en genitivo. Pero si la preposición está siendo usada en acusativo, va a significar alrededor o alrededor de en un sentido temporal o espacial. ¿Qué significa? Que la preposición varía su significado según con lo que se esté mezclando. Si es
una palabra con caso genitivo se comportará de una manera o en caso acusativo de otra manera. Entonces la mezcla va a generar unas variaciones, unos cambios. ¿Correcto? Muchas gracias, profesor. Eso me quedaba como duda. Muchas gracias. Muy me amable. expliqué correctamente, ¿cierto? Sí, lo entendí muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu comentario, Gonzalo. Bueno, entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Hemos visto un verbo compuesto, ¿no?, que está formado de una preposición y un verbo simple, en este caso apolio, que se vuelve apelion en el imperfecto, y otros dos casos, peri y pro, peri, que unido a go se vuelve periago, y su imperfecto será periegon, y pro más vaino, pro vaino, ¿no? Su imperfecto será pro e vaino. Entonces hay que ir mirando poco a poco, despacio, despacio, cómo se comporta el verbo, ¿cierto? Ya habíamos visto en la lección anterior, en la 9, algunos verbos, por ejemplo, blepo, grafo, dioco, ejomen, colío, lego, lío, pempo, en presente indicativo. Estos ya lo podemos conjugar en presente indicativo, y hoy estamos aprendiendo el comportamiento de los verbos en imperfecto, y ya viene además una presentación de algunos verbos que empiezan por vocal o por diptongo, para que hagamos tanto presente como el imperfecto. Bueno, entonces, si no hay duda, espérenme, voy a borrar todos estos barabachos que les hice para la explicación. Bueno, esta es la didáctica para que me caminen un poquito mirando cómo se formó todo este coso. Perdónenme, listo. Ya borro un poquito. Y nos vamos a ir a la siguiente slide. Estamos apenas de tiempo, sí, señores. Bueno, un momento. Bueno. Entonces hemos visto el verbo en imperfecto, indicativo, activo, tanto los verbos en consonante como los verbos con vocal o con diptongo, y cómo se mezclan con algunas preposiciones. Bueno, vamos aquí a otro temita de esta lección 10, que es un sustantivo de la tercera declinación. En el programa, en la clase anterior habíamos mencionado el comportamiento en el vocabulario de algunos sustantivos como guinaicos, como tripstrijos, como niptos, como salpingos. Bueno, y por allá atrás en la lección número 8 habíamos visto el sustantivo carne, sarcos, si lo alcanzan a recordar. Bueno, hoy vamos a ver otro modelo. Bueno, los modelos de la tercera declinación son bastantes. Vamos a empezar a ver algunos. En este caso, un sustantivo que tal vez nosotros ya lo hemos usado en alguna vez de nuestra vida hemos utilizado la palabra árabe, ¿cierto? El sustantivo se llama áraps. Áraps trae un espíritu suave y un acento agudo en la primera sílaba. Áraps, para decir el árabe. Bueno, entonces aquí este sustantivo de la tercera declinación, el árabe, tiene a un ladito lo que yo digo didácticamente una plantilla. Eso es un mamarracho que me invento yo pues para explicarlo. Una plantilla que nos está diciendo cómo se comporta el sustantivo. Y entonces decíamos que en el primer caso de la plantilla, en el caso nominativo es cualquier cosa, por eso poníamos un asterisco en este comportamiento, ¿no? Aquí estoy señalándolo. Significa que en estos sustantivos de tercera declinación, ahí va cualquier cosa, cualquier forma, ¿sí? No como en la primera y segunda, que ya eran formas específicas y únicas. En este caso no. Entonces, por ejemplo, cuando estamos declinando el sustantivo árabe, árabs,
correspondería en esta plantilla a esta forma que estoy señalando acá a un ladito, lo cual significa que ahí va cualquier forma, cualquier palabra en la forma. Entonces, en este caso, Arabs, el árabe. Tiene un detalle muy singular que lo puse en color azul. La desinencia final de este sustantivo es una consonante doble, psi. ¿Sí? ¿La ven? Psi. Entonces, el árabe, en su forma del nominativo singular, tiene una consonante al final un poco rara. ¿Por qué? Porque hago esa connotación. Porque cuando vamos a declinar el genitivo, mantenemos parte de la raíz, o sea, la alfa, la ro y la alfa, pero, mire, le voy a poner aquí una señal, a ver si lo vemos. Le pongo un morado. Dice que el nominativo con esa psi se cambió, pongo aquí una flechita, a un antecedente que es la beta. Entonces la raíz del verbo en el genitivo cambió, se modificó, y ya no es arabs, sino arab, con la beta, arab. Y la desinencia final sería os, que es lo que estábamos poniendo en la plantilla. Aquí a un ladito. Aquí lo señalo. Entonces aquí sería raíz, estoy poniéndole como en un cajoncito, arab, más la desinencia os, para leer árabos. ¿Lo ven? Árabos. Entonces, del nominativo árabs pasó al genitivo a árabos. En este caso, entre el nominativo y el genitivo, se modificó la raíz o el tema. ¿De acuerdo? Y a partir de esa modificación del genitivo, que lo puse con color rojo, la beta se va a caracterizar en algunos o en varios de las formas que se declinan. En este caso, va a ser en el genitivo, en el dativo y en el acusativo, que van a emprender el uso de esta segunda raíz, de este segundo tema, que finaliza con beta. Entonces, genitivo, árabos, ¿no? Árabos. El genitivo, árabe, mire, tiene la misma consonante final, cambió la desinencia, ya no es o, sino i. Mira aquí en la plantillita que hemos dicho que era ¿qué? Era raíz más la desinencia iota. Entonces, asterisco más iota. Entonces sería árabe. Y en el acusativo tenemos árabe, entonces acusativo áraba, ¿cierto? Miren, mantiene la segunda raíz y la desinencia va a ser en alfa. Entonces, si ven la plantilla, asterisco, os y a se va cumpliendo en el despliegue de este sustantivo de la tercera declinación. El vocativo se comporta igualitico, precambio de color, para que me lo vean, igual que el nominativo fue el vocativo. Entonces, árabs. Entonces vamos a leerlo en el singular, nominativo árabs, genitivo árabos, dativo árabe, acusativo áraba y vocativo árabs. Entonces aquí estamos utilizando dos temas, ¿sí?, para la conformación de este sustantivo de tercera declinación. ¿Quién me lo quiere leer en el singular? A ver, por favor. ¿Algún voluntario? A ver, ¿quién me dijo que sí? Para que nos lo ayude a leer, por favor. Gonzalo. Sí, sería árabs, árabos, árabe, áraba y árabs. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Los colores nos ayudan, ¿cierto? En el singular, nominativo y vocativo están con la forma de la consonante doble psi, mientras que genitivo, dativo y acusativo
utilizan la beta en el rojito. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Y entonces resulta, pasa y acontece, voy aquí a ponerle lo puse con amarillo, el que, con rojo, la raíz o el tema que está presente en el genitivo, estoy poniendo aquí con rojito, a ver si lo ven, ¿cierto? Lo señalé, en amarillo, pero le puse un redondete ahí de rojo, Arab, con ese es que vamos a formar o a construir el nominativo plural y lo que sigue. Entonces fíjense que la raíz Arab estaba en el genitivo, pasa tal cual a formar la raíz del plural. ¿Correcto? El genitivo, la raíz del genitivo, atención, la raíz del genitivo es con la cual construimos el plural. Entonces, Arab, con esa beta, Arab, y le adicionamos las desinencias propias de tercera declinación, que normalmente, si visualizamos el radical con el que estoy dividiendo ahí, un poco didáctico, sería es para el nominativo, para el genitivo on, igual como todos los plurales genitivos. Dativo es un poco particular, y le borro una cosa que nos apareció aquí, eso, dativo, y acusativo as y vocativo es. La vuelvo a leer, la desinencia plural. Es, on y as es. Estoy señalando esto que está aquí en la parte terminal. Si me dejan verlo, a ver, con el título. ¿Qué dice? Correspondería a este límite. Entonces, es, on, si, as, es. Esas serían como las desinencias. Pero aquí en el plural se mezclan también dos cositas. Una, entonces miremos la declinación del genitivo plural. Arabs, se juntó ar con la raíz de beta. Árabes, árabes, para el primer caso, para el segundo caso el genitivo. Arabón, entonces árabes, arabón. Pero fíjense que en el dativo cambia un poco y se devuelve a la forma que habíamos puesto en verde, ¿no? Arabsi, la desinencia es i, pero vuelve a la forma con psi, arabsi. Después el acusativo vuelve a la segunda forma con beta, árabas, y vocativo, árabes. Entonces, nominativo y vocativo son iguales, árabes, árabes. Genitivo, arabón, dativo, arabsi, y acusativo, árabas, vocativo, árabes. ¿Quién me ayuda a leer? Vuelvo y lo repito, el plural. Árabes. Bueno, aquí cambió. Arabón. El genitivo se cambió el acento en la segunda sílaba. Dativo, arabsi. Acusativo, árabas. Y vocativo, árabes. ¿Quién me la lee? Por favor, un voluntario. Esperamos la ayuda a la lectura de un compañero o compañera. ¿Quién nos quiere ayudar? Roxana, bueno, dale, muy generosa Roxana, a ver, lee con nosotros. Gracias, profesor. Árabes, arabón, arabsi, ¿Correcto? árabas, árabes. Muy bien leído, Roxana, muchas gracias. Entonces, primera persona plural, nominativo plural, árabes. Y fíjense que la palabra está igual que en español. O sea, el español derivó, ¿no? Exactamente. Entonces nos decimos en griego plural, nominativo plural, árabes. Y en español, árabes. Exactamente igual. ¿No ven? Se tradujo completamente plena. Entonces, árabes, arabón,
Arabsi, árabes y árabas. Entonces, estamos viendo cómo varios modelos de la tercera declinación de un sustantivo, árabes, en este caso, los árabes tienen un sustantivo masculino, entonces sería el árabe, árabs, árabos, el árabe, ¿no? Masculino. Bueno, entonces vamos a ir poco a poco viendo cómo se comportan distintos sustantivos que forman la tercera declinación. En este caso, la palabra árabe, árabe, árabos. Cosa importante, para poder saber cómo se declina este sustantivo o los otros de la tercera declinación, hay que conocer o saber o identificar el nominativo singular y el genitivo plural, porque ahí se generó un cambio, ¿no? La forma del nominativo cambió y el genitivo también cambió. Entonces hay que mirar esos dos aspectos, hay que ponerle atención. Bueno, entonces voy a continuar, si me permiten. Bueno, ya nos queda un poquito de tiempo, pero bueno, vamos ya casi llegando, casi vamos llegando, como dicen los mexicanos, vamos llegando a Pénjamo. Bueno, perdón, borro todos estos tachones. Y vamos a ver un poquitico el vocabulario que después nos va a derivar con unas frases de ejercicios de traducción. Entonces tenemos en primer lugar la preposición hipo, tiene, atención que lo voy a marcar aquí, importante, un espíritu fuerte, suena como un ¿cierto? Y acento agudo, hipo, hipo, ¿se acuerdan del hipopótamo? No, la partícula hipo, ¿no? Hipo. Entonces tiene caso genitivo y caso acusativo, cambia, mire el uso. Si es tan genitivo significa de o debajo de o por, y en acusativo, bajo. Bueno, viene aquí una secuencia de, bueno, dos sustantivos, vamos a ir despacio, sustantivos de la tercera declinación, ya vimos el árabe, ¿cierto? Que trae un espíritu suave y un acento agudo aquí en la primera, árabs, árabos, igual, y tiene una vocal, un artículo, jo, entonces se lee árabs, árabos, y artículo masculino, jo, el árabe. Después viene la palabra tormenta, tiene un espíritu, no un acento circunflejo, lailaps, para el nominativo, lailapos, mire que cambió la consonante, ¿cierto? Lo que pasó con el árabe, aquí también en la tempesta, el genitivo se volvió pi, mire, es el antecedente de psi, o beta, o pi, en este caso es el segundo caso. Entonces, dos sustantivos que se declinan exactamente. Ya hicimos el árabs, entonces ustedes van a jugar, van a declinar la tempestad. Y viene aquí una secuencia de algunos verbos. Voy a ir poniéndole algún espíritu y acento. El verbo levantar, yo levanto o quito. Airo, mire, trae un espíritu suave y un acento agudo. Airo, levantar, yo levanto. Después viene acuo, que también por ahí lo mencionamos, trae un espíritu suave en la A y un acento agudo en el diptongo segundo. Acuo, acuo, escucho, oír. Bueno. Viene el verbo ausano, trae un espíritu suave sobre el diptongo y agudo en la siguiente sílaba en la A, ausano, aumentar, ser o acrecentar. El verbo comer, o yo como, digámoslo literalmente, trae un espíritu suave en la A y un acento agudo en la iota, entonces se lee estío, como. Hay una versión, una forma también
de esto. Bueno, después viene el verbo, ese era comer, sigue encuentro o descubro, tiene un espíritu fuerte en el diptongo, suena como una J, y agudo en la Y, entonces se lee heurisco, ¿cierto? Encontrar, descubrir. Viene a continuación el verbo ser fuerte, isgio, por ahí ese va a salir en alguna frase que vamos a poner. Isgio, espíritu suave y agudo en la Y. Después viene oitiro, tiene un espíritu suave en el diptongo y agudo en la iota. Oitiro, tener piedad, misericordia, compasión. El verbo poner nombre, onómaso, trae un espíritu suave en la O y un acento agudo en la A, ausano. Y por último, el verbo hibrizo, trae un espíritu fuerte sobre la Y y agudo en la iota. Hibrizo, insultar, maltratar. Junto a una preposición, una conjunción, perdón, que tiene un espíritu suave en la A y agudo en la siguiente A. Pero, o sino, o más. Entonces, este vocabulario se lo recomiendo practicarlo, escribirlo. Todos estos verbos que pusimos aquí en esta lección, ¿qué son? Verbos que empiezan o por vocal o por diptongo, ¿cierto? Entonces, para cuando hagamos el ejercicio del tiempo imperfecto, hay que tener en cuenta cómo se comporta esa vocal o ese diptongo para su respectivo alargamiento. Por eso lo pusimos. Bueno, nos queda poco tiempo. No sé si del vocabulario hay algún detalle o si no, me voy a ir a explicar cómo vamos a hacer los ejercicios de la siguiente slide. No sé si hay dudas, preguntas, entonces me voy para la siguiente slide, que nos presenta unas frasecitas muy sencillas, con toda tranquilidad, y vamos a poner un ejemplo de qué es lo que queremos hacer en la primera frase. Entonces voy a ponerle a marcarle los acentos del espíritu. Viene un artículo, jo, ese es el artículo masculino plural, ¿no? En nominativo, hoi, ¿cierto? Hoi, hoi. Después viene una palabra stratiotai, ya lo habíamos usado por acá, significa el estratega, el militar, ¿cierto? El estratega. Entonces, y este tiene un circunflejo en la omega. En el material que les mandamos está estas lecciones. Entonces, ho stratiotai, ¿cierto? Stratiotai. Después viene una negación, uk, con un espíritu suave, uk, para decir no, no. Después, ese lo acabamos de ver, el verbo usgio, que es ser fuerte, viene aquí, trae un espíritu suave y un acento agudo, usgion, usgion. El verbo ser, einai, espíritu suave, sobre la epsilon, y acento circunflejo, y el adjetivo agazoi, entonces trae un espíritu suave y un acento agudo. Bueno, entonces lo voy a leer, ahora sí, completico, dice, hoi stratiotai, uk, isgion, einai, agazoi, agazoi, ¿correcto? Lo vuelvo y lo repito. Es hoi stratiotai, uk,
Gion, Einai, Agathoi. Bueno, entonces resulta que la palabra soldados es tratiotai, entonces tiene una forma plural, en el nominativo, entonces serían los soldados, ¿cierto? Colocando aquí, que van a poner aquí. Entonces los soldados, ¿cómo hacemos el ejercicio? Los soldados, masculino, plural, ¿no? Los y soldados, digamos, militares. Los soldados, estoy tratando de ponerlo tal cual, soldados, soldados, los soldados, si la frase estoy recorriéndola, los soldados que, ¡uk! No, los soldados no, mire el verbo que acabamos de mencionar, usgio, estar, ser fuerte, ser capaz, ¿cierto? Entonces, no fueron fuertes, no fueron capaces, la traducción es como no lograr, pero literal es no pudieron, no, ¿no? No fueron fuertes, no fuertes, no fueron fuertes, no fuertes, los soldados no fueron fuertes, no lograron ser fuertes, no fuertes, ser, el verbo ainai, ser, ser, y el adjetivo agathoi, que es plural nominativo, buenos, no ser buenos. Aquí estamos haciendo una transliteración literal, ¿cierto? Que es lo primero que vemos cuando estamos reconociendo que el artículo hoi, entonces los, stratiotai, soldados, la negación uk, no, usgion, el verbo, mire que tenemos un verbo, fuerte, no fuertes, ser, ¿no? Einai, y el adjetivo agathoi, buenos. Bueno, esto me falta aquí la S final, buenos. Entonces el primer ejercicio que vamos a tratar de hacer es ir y responder, ya todo este vocabulario está en las primeras 10 lecciones de nuestro ejercicio. Los soldados no fueron fuertes, no fueron capaces de ser buenos, ¿no? Entonces reconocemos las palabras y vemos las posibilidades para tratar de acercarnos a una posible traducción, ¿no? Un poco digamos un poquito incipiente, inicial, ¿cierto? Pero que nos va a permitir entender cómo funciona la traducción literal y después ya miramos qué implicaciones tiene para traducir, pero hay que conocer palabra por palabra en el vocabulario lo que estamos teniendo y lo que viene declinado o conjugado. Bueno, son las 10, ¿qué? Las 5:05 de la tarde, hora Colombia. No sé si en este momento estamos completando el ejercicio de esta lección número 10. Entonces, después de leer, de repetir y practicar la forma del verbo en imperfecto, ¿no? También hemos visto el sustantivo árabs, el árabe de tercera declinación, el vocabulario y los ejercicios para que practiquemos en casa, ¿no? De la lección 10 y de la lección 9 vamos a tomar un ejercicio que va a ser la evaluación. Por eso estoy presentando el ejercicio del contenido de lo que queremos hacer. Bueno, entonces no sé si hay alguna duda, pregunta, aclaración para el cierre de nuestro ejercicio de hoy. Espero que haya sido satisfactorio el ejercicio, repasémoslo, comprendamos nuevamente lo que hemos dicho y con mucho gusto en la siguiente lección vamos a retomar lo que dijimos en la número 10 para después entrar a la número 11. ¿Correcto? Pues no sé si hay dudas, preguntas, aclaraciones o si no, ya vamos a ir cerrando si no hay dudas, preguntas. Roxana nos está enviando un saludito de ok, muchas gracias.
satisfactorio. Muy querida Roxana, también Wilfredo nos está alzando el dedito, lo que voy a dejar para compartir para ver el cierre de nuestro ejercicio. Bueno, hoy vamos aprendiendo y cogiendo muchas cositas. Hemos visto un texto del Codex Sinaítico, cómo se presenta, un texto del siglo IV después de Cristo, donde está el Evangelio de Marcos en su inicio, y cómo vamos a ir encontrando este armazón, esta mezcla de contenidos. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria. Los sigo animando. Repasen los ejercicios, repasen el contenido y nos veremos mediante Dios la próxima semana en nuestro curso internacional de griego.